Aunque parezca raro, muchos paraguayos no conocen sus orígenes. La mayoría, diría yo. ¿Es cierto acaso que somos una mezcla de españoles y guaraníes? Pues esa precisamente no es la verdad. ¿Quiénes somos? Para responder esa pregunta, primero deberíamos profundizar en nuestras raíces biológicas, genéticas e históricas. Hay un gran número de preconceptos acerca de nuestra nacionalidad, incluso algunos aún culpan a España de muchas cosas. Pero eso es mucho más que absurdo. España hoy es un país diferente, es un gran país y las decisiones que la corona española tomó hace 300 o 400 años no pueden afectar nuestra relación con un país que hoy da trabajo a muchos paraguayos, a pesar de la situación económica muy difícil que están atravesando. Lo mismo también, el mismo concepto para el Brasil, para la Argentina. Hoy es el tiempo de la reconstrucción del Paraguay, no es el tiempo de las revanchas. Alrededor de 1860 el Paraguay tenía unos 800.000 habitantes, casi todos descendientes de españoles y habitantes originarios de América, entre ellos desde luego los guaraníes. Pero recuerden que el guaraní, más que una etnia, más que una raza, es una lengua, es una cultura que muchos pueblos adoptaron. Pero ¿cómo éramos antes de la Gran Guerra? Bueno, los documentos históricos describen a los paraguayos como personas de tez morena, curtida por el sol, de elevada estatura. La lengua guaraní era la lengua original y oficial, ampliamente usada, incluso más que hoy. El Paraguay era grande, próspero y tenía su propio idioma, el guaraní. Los apellidos incluso eran guaraníes. Años antes, en tiempos de las colonias, los europeos que llegaban a América europeizaban a los americanos, pasándole su idioma y su costumbre. Pero aquí, al contrario que en el resto de América, los europeos tuvieron que guaranizarse. ¿Por qué? Porque la cultura paraguaya, la cultura guaraní, era mucho más fuerte. Luego de la guerra sobrevivieron alrededor de 180.000 personas, a las cuales se integró una gran inmigración, unas 400.000 personas. La relación entonces fue 70-30, 70 inmigrantes por cada 30 habitantes de preguerra. Lógicamente la sangre guaraní se diluyó mucho, pero no así su cultura, que se mantuvo intacta y mantuvo viva a la nación. Pero ¿de dónde vinieron esos inmigrantes? Bueno, nuevamente de España, muchos de ellos, pero la mayoría vino de otros lugares. Y a los González, a los Benítez, a los Rodríguez, a los Martínez y a los Domínguez, que sobrevivieron a la guerra, se les sumaron los Frígola, los Casartelli, los Vivolini, los Zanotti, los Montórfano, los Grassi, Laurenti, Baqueta, Basili, Scarpetta, Bonifaci, Mingo, Lacarrúa, los Ripá, los Gugliotta, Lombardo, Petirosi, los Gugliari, los Bungermini, Bruschetti, Pedotti, Pedretti, García, los Rutia, los Rambaldi, los Antonelli, los Dentice, desde luego los Pisurno, los Gatti, los Abate, los Torreani, los Barbero, Viola, Masi, Batilana, los Cosia, los Serrati, los Parini, los Fronciani, los Fiorini, los Trapani, Valmelli, Migliori, los Ricciardi, los Odone, los De Gasperi, los Schenoni, los Bossi, los Escura, los Galanti, todos nuestros amigos. También los Pecci, los Bonin, los Valenzano, los Calderini, los Torio, los Semidei, Dragotto, Capurro, Sisa, Carpinelli, Giangreco, Zapatini, De Felipe, Mancusi, los Valota, los De Felice, Rigoni, Conti, Doria, Batilana, Antola, Fiorio, los Costanzo, los Adorno, los Pusineri, los Scarpini, Ocipinti, los Escabone, los Pistilli, los Campercioli, los Cetrini, los Filiciangeli, Ruotti, Serafini, Crisioni, los Rapetti, los Invernici, los Fustaño y tantos otros. Bueno, no hace falta decir de dónde vinieron, ¿no? Según la embajada italiana en Paraguay, el 40% de los paraguayos tiene ascendientes italianos.
Y así también vinieron del Líbano, una gran inmigración vino del Líbano. Así vinieron los Barchini, los Safwan, los Fatlala, los Seifar, Hamed, los Fadul, Esgaib, los Armele, los Lichi, los Díaz, los Vitar, los Lir, los Elías, los Dib, los Rachid, los Daer, los Musi, los Mansur, Busarquis, Yambay, Yampey, Salomón, los Zapag, y desde luego también vinieron de otros países árabes, de Siria, también vinieron muchos de Ucrania, vinieron de Francia, por ejemplo los Balanzá, los Barrail, los Cartes, los Verón, los Villanueva, los Calvet, los Greno, Vian, los Lefebvre, los Chilavert vinieron de Francia, los Saguier, los Montedomec, los Reynaud, miles vinieron de Canadá, los menonitas vinieron de Canadá, vinieron de Inglaterra, de Japón, de Corea del Sur, de Polonia, y desde luego volvieron a venir de España, pero esta vez vinieron también de Cataluña, los Prat, los Pla, como Josefina, los Barret, los Roig, que aquí los llamamos Roig, los Campos Cervera, los Cardona, los Domenech, los Nogués, los Rovira, los Capdevila, y también vinieron de un poco más al norte, del País Vasco, los Arrúa, los Aguirre, los Hacha, los Alberdi, los Aguinagalde, los Ayala. ¿Cuántos Ayala hay en Paraguay? Los Armoa, los Garay, los Echegaray, los Echeverría, los Loizaga, Quintana, los Gorostiaga, los Salcedo. ¿Cuántos Salcedo? Los Navarro. Y desde luego también vinieron miles de alemanes, por ejemplo los Breuer, los Friedman, los Kemper, Böttner, los Kopp. Vinieron por un lado los Wagner y por otro lado los Wagener. Vinieron los Kurz, los Schneider, los Koenigser, los Brudner, los Budner también, los Schreiber, los Mayer, que aquí les llamamos Meyer, los Schroeder, los Weiler, los Hibel, los Herken, los Kendall, los Scherer, los von Leppel, Baumann, Steiferheld, Fanel, Biedermann, aquí Biedermann, los Naps, los Heineken, Meilicke, etc. Los von Smelling, los Neufeld y los Heiseke. ¿Cuántos Heiseke? En fin, en este momento hay un pool de genes en el Paraguay, muy poderoso, lo cual nos hace descubrir que somos en realidad una nación multirracial, pero unicultural. España quizás ya no es la madre patria, por lo menos desde el punto de vista genético no lo es. Y desde el punto de vista cultural quizás nunca lo fue. Y la mezcla de genes de orígenes diversos es médicamente hablando la mejor de las situaciones, pues disminuye la aparición de enfermedades genéticas y de cáncer. Pero todas las naciones multirraciales que conocemos son también multiculturales, pues no el Paraguay, porque la cultura guaraní, la cultura paraguaya, es mucho más fuerte y disuelve a todas las demás. Por eso es que no encontramos rastros de otras culturas en el Paraguay, por la cultura guaraní. Los paraguayos que están en el exterior en realidad, los de Madrid, los de Brooklyn, los de Barcelona, los de San Francisco, los de Kansas, ¿cuántos hay en Kansas? Los de Buenos Aires, millones, los de Jupiter Island en Florida, todos los que están en el exterior en realidad hace años que vienen demostrando verdaderamente quiénes son, porque han sido descontaminados por la distancia. Diligentes, trabajadores, ordenados, confiables, visionarios, respetuosos, obedientes de la ley, jamás forman pandillas. Es más, eso lo descubrió el FBI y lo estudió por muchos años. Solo trabajan y trabajan. En otras palabras, a lo que ya teníamos antes de la guerra, que era extraordinario, aparecen ahora en nuestros genes la determinación y el carácter de los vascos, la capacidad de trabajar de los catalanes, el orden y el ingenio alemán, el amor por el arte, el estilo y el diseño de los italianos, la capacidad de comerciar de los libaneses, y todo eso con la cultura más fuerte del mundo. Entonces, ¿qué puede salir mal? Nada, porque el Paraguay desde todo punto de vista es poderoso.